Jueves 14 de enero del 2021 comenzamos JN Noticias. Estos son nuestros principales titulares. Consejo de Estado se reunirá con representantes del JNE, OMP y RENIEC para garantizar que campaña electoral se realice de manera segura. Cerca de 120.000 spots fueron seleccionados por partidos políticos para ser usados en franja electoral. En la entrevista de hoy, sepa cómo se realizará la fiscalización del JNE en el contexto de la pandemia. Iniciamos el programa desarrollando la información sobre la rendición de cuentas de las organizaciones políticas y el rol que cumple la OMP en este escenario. Veamos los detalles. Con el objetivo de cumplir su función supervisora, la Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene acceso a las cuentas que las organizaciones políticas abren en el sistema financiero a nivel nacional. Al respecto, existen dos tipos de rendición de cuentas. La primera, sobre aportes, ingresos y gastos de las campañas electorales. Dicho informe tienen que hacerlo los partidos políticos, alianzas electorales, candidatos o sus responsables de campaña. Otro tipo de rendición de cuentas tiene que ver con la información financiera anual, en sus siglas IFA, la cual tienen que hacer las organizaciones políticas y alianzas comiciales que se establezcan para el proceso electoral. Es importante mencionar que los aportes, ingresos y gastos de campaña electoral se presentan en dos ocasiones, desde la convocatoria hasta 30 días antes de la elección, además de una segunda ocasión en un plazo no mayor a 15 días de concluido el proceso electoral. Un punto a resaltar es que la OMP pone a disposición de los partidos, alianzas y candidatos el portal Claridad para el registro, uso y envío de la información financiera. Y luego de observar que más de 200 candidatos a las elecciones de abril cuentan con sentencias judiciales, el analista político José Carlos Requena manifestó que los partidos políticos deberían hacer esfuerzos por mejorar la oferta electoral. En el marco de las elecciones generales 2021, 229 candidatos a nivel nacional reportaron haber tenido sentencias judiciales en el pasado. En ese sentido, el analista político José Carlos Requena destacó el importante rol que le compete a los electores para elegir a los candidatos al Congreso. Sin embargo, consideró que los partidos deberían hacer un esfuerzo por mejorar la oferta electoral. Es cierto que cada caso es particular. Hay algunos casos en los que las autoridades o quienes han ejercido la función pública reciben una denuncia de algún proveedor al que no se le dio una obra o de algún sindicato que quiso negociar una mejora salarial cuando el presupuesto lo impedía. Entonces yo creo que hay que evaluar cada caso, pero creo que es importante votar con los ojos muy abiertos. Por ello sostuvo que los electores deben revisar la información disponible de cada uno de los candidatos, lo cual también debe llevar a diferenciar un caso de otro. Con la coyuntura como está, con la situación que tenemos, con los candidatos ya, con la parrilla de candidatos ya disponible, el único espacio que queda es aspirar a un voto informado, un voto, como decía, y que sea absolutamente consciente, ¿no? Finalmente, recalcó que los partidos políticos deberían escoger entre un grupo de candidatos cuya principal motivación de involucrarse en política es la vocación de servicio. Cerca de 120.000 spots ya fueron seleccionados por los partidos políticos en el marco de las elecciones generales 2021. A continuación, los detalles. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que 119.865 spots ya fueron seleccionados por diversas organizaciones políticas para la franja electoral, con motivo de las elecciones generales del 11 de abril. Es importante resaltar en este contexto que el 100% de los partidos ya cuentan con un usuario y tienen acceso al catálogo de tiempos y espacios disponibles para la contratación de publicidad en radio, televisión y redes sociales. Un total de 17 organizaciones políticas ya han seleccionado diversos spots para transmitir su propaganda electoral.
Este número incluye a los 11 partidos que ya culminaron el proceso de selección. La franja electoral es el espacio en redes sociales, radio y televisión de propiedad privada y del Estado, al que tienen acceso de manera gratuita y proporcional los partidos políticos y alianzas electorales inscritos para la contienda comicial. La franja electoral se difundirá del 10 de febrero hasta el 8 de abril del 2021, entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Y ante el riesgo de ingresar a una segunda ola del coronavirus, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, aseguró que las elecciones generales de abril se realizarán de todas formas y detalló algunas de las estrategias que se aplicarán en la jornada electoral. Veamos. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, aseveró que el incremento de contagios por coronavirus no modificará los comicios del 11 de abril y que la experiencia comparada demuestra que es posible realizar elecciones en medio de una pandemia. En este momento las elecciones van sí o sí el 11 de abril próximo. Nosotros venimos trabajando de una manera muy convencida, además de que esto va a ser así, y muy comprometida. Hemos venido trabajando desde el primer momento en coordinación con el Ministerio de Salud. Hemos dicho desde un primer momento que estas elecciones las hacíamos de la mano con el Ministerio de Salud. Es por eso que desde el 2 de noviembre tenemos 7 protocolos de seguridad en salud y prevención frente al COVID-19 en el interés de poder contar con todas las herramientas, las armas que nos permitan llevar a cabo con éxito las elecciones del Bicentenario. Hay que tomar en consideración que la experiencia comparada confirma que es posible hacer elecciones en pandemia. Así lo ha hecho Chile, lo ha hecho Bolivia, Estados Unidos, lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho Corea del Sur, entre otros, demostrando que es posible en República Dominicana. En ese sentido, el encargado de la OMPE detalló que se van a combinar varias líneas de acción para garantizar las elecciones seguras, como los protocolos de prevención y la desconcentración de mesas de sufragio, que han permitido pasar de 5.300 a casi 20.000 mesas de sufragio. Casi 24.300.000 electores en territorio nacional, implica la combinación de varias líneas de acción. Por un lado ha sido la aprobación de 7 protocolos de seguridad y salud y prevención frente al COVID, lo hemos hecho con el MINS y gracias a su apoyo, y hay dos líneas de acción que nos parece que son fundamentales y las estamos combinando. Por un lado está la desconcentración de mesas de sufragio de electores. Eso quiere decir que nosotros estamos pasando de 5.300 locales de votación a casi 20.000 locales de votación. Eso nos está permitiendo desconcentrar a los electores. De acuerdo. Porque tenemos un flujo de electores muy grande, ¿no? En cuanto a los adultos mayores, quienes pertenecen al grupo de personas vulnerables frente al coronavirus, indicó que el organismo que preside junto al JNE están trabajando de la mano para poder dar las dispensas necesarias y afirmó que los miembros de mesa no serán mayores de 60 años. El alcalde de Lima Metropolitana anunció que la institución que representa no autorizará el uso de espacios públicos para las campañas políticas de los candidatos. El alcalde Jorge Muñoz aseguró que la Municipalidad de Lima Metropolitana no autorizará el uso de espacios públicos correspondientes a la jurisdicción para las campañas electorales de los candidatos en las elecciones generales 2021. Nuestra visión es que no se debe permitir el uso de los espacios públicos para cierres de campañas o cosas por el estilo, en un momento como el que estamos teniendo, donde el factor R, que es el factor de contagio, ha crecido. Ya lo dijo la ministra de Salud, antes se estaba contagiando por cada infectado a 2 personas como máximo, ahora se está llegando a 7. El burgomaestre aseveró además que si se detecta alguna aglomeración como parte de una actividad proselitista, apelarán a las medidas que correspondan. Y recordó lo dicho por la ministra de Salud Pilar Macetti respecto a la rápida propagación del virus y la segunda ola de contagio. El alcalde de Lima Metropolitana resaltó la importancia de evitar las concentraciones de personas y las complicaciones que podríamos tener de permanecer aglomerados en espacios públicos. Es importante mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones esta semana exhortó a los candidatos a respetar las disposiciones establecidas por el gobierno en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus. Además, les propuso a todos los partidos el respeto estricto a dichos protocolos como uno de los compromisos del Pacto Ético Electoral.
Vamos con más información. El próximo lunes, el presidente Francisco Sagasti tendrá una reunión con representantes del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, para garantizar la campaña electoral previa a los comicios. Con una campaña electoral en ascenso y unas elecciones próximas a realizarse, el presidente Sagasti anunció que se reunirá el próximo lunes con las autoridades del JNE, OMPE y RENIEC, buscando asegurar los distintos eventos del proceso electoral. Pero estamos muy preocupados precisamente por la posibilidad que esta campaña también involucre un mayor contagio. El próximo lunes tendremos una reunión del Consejo de Estado, es decir, las cabezas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, etcétera, con las tres autoridades del RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Y el único tema de esa reunión es precisamente el que usted menciona. ¿De qué manera, además de asegurar la conducción del proceso de la elección, el proceso electoral mismo, con la mayor seguridad posible, vamos a conversar con ellos para ver de qué manera podríamos asegurar que la campaña electoral, y ya no solamente el proceso de votación, sino la campaña electoral puede realizarse de manera segura. El mandatario indicó que espera escuchar qué medidas y sanciones presentarán las autoridades electorales en estos meses previos a los comicios, resaltando que el rol del Estado será absolutamente neutral. Cabe resaltar que se busca que tanto la campaña electoral como las elecciones generales se realicen con todas las medidas de bioseguridad. Esto debido a que el país se encuentra en un nivel de alerta máxima según el Ejecutivo. Y tras el anuncio del inicio de la segunda ola de la pandemia de la COVID-19, los lineamientos para llevar a cabo un proceso electoral tienen que tomarse con prioridad debido a la cercanía del 11 de abril. Una de las funciones que tiene el Jurado Nacional de Elecciones es la de fiscalización en todos los procesos electorales. Por tal razón, nosotros vamos a conversar con la doctora Jessica Clavijo, y es la directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales de nuestra institución. ¿Cómo está, doctora? Es un gusto saludarla. Muy buenos días. Muy buenos días, para mí también es un gusto saludarlos, recibirlos de manera virtual en la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, y como bien dices, comentarles un poquito sobre esta importante labor que tenemos encomendada, que es la de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio. Así es, doctora. A la fecha, ¿cuál es la labor que están realizando los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, te comento, Paloma, que nosotros ya desde el año pasado contamos con fiscalizadores, coordinadores de fiscalización, fiscalizadores de hoja de vida en los diferentes jurados electorales especiales que ya se instalaron a partir de noviembre del año pasado. Nosotros, un poco antes, ya estábamos también desplegados a nivel nacional, porque desde la convocatoria es que nosotros debíamos velar por el cumplimiento de normativa como publicidad estatal, neutralidad, y ahora que contamos con listas inscritas también acerca de propaganda electoral, y también te imaginarás las declaraciones juradas de hoja de vida, ¿no?, entre otros aspectos. Asimismo, haciendo el seguimiento de las labores de organización de procesos que están a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es así que hemos estado ya acudiendo a algunas actividades realizadas por RENIEC en su momento, por la OMPE, también levantando información sobre algunas incidencias que se han detectado, la mayoría de ellas referidas, por ejemplo, a la publicidad estatal, ¿no?, que son, digamos, la mayor cantidad de incidencias que tenemos a la fecha. Bien, doctora, respecto a las hojas de vida de candidatos, la labor que están realizando actualmente, ¿cuántos fiscalizadores se encargan de esto y cómo es el trabajo coordinado que se realiza con los jurados electorales especiales? Así es, Paloma, tú bien lo has dicho, es un trabajo que debe ser coordinado, monitoreado, pero además siempre respetando la autonomía que tiene cada uno de los jurados electorales especiales. Los fiscalizadores brindan los informes que son vistos en cada uno de los jurados electorales especiales, que son quienes administran justicia en primera instancia. Nosotros lo que brindamos es información a través de estos documentos. Esta información es recabada a través de diferentes entidades, ¿no?, o producto de la comunicación que se hace con diferentes entidades
como el Registro Nacional de Condenas o directamente con algunas cortes de justicia de la circunscripción, a través de la información que brinda SUNEDU, que brinda SUNARP, o algunas entidades públicas o privadas, dependiendo de la información que hayan consignado los candidatos en sus hojas de vida. Bien, doctora, ¿y de cuántos fiscalizadores de hojas de vida estamos hablando? En un primer grupo han ingresado 28 fiscalizadores de hoja de vida, pero ellos van a tener también un refuerzo en los próximos días, a fin de que algunos jurados electorales especiales lleguen a tener cerca de 7 fiscalizadores en algunos casos, por el volumen además de candidatos que tienen en algunos jurados electorales especiales. Todo esto con miras a presentar la información de manera oportuna y se lleguen a identificar casos de omisión o de falsedad, o sean, dependiendo de lo que dispongan los jurados electorales especiales, también las anotaciones marginales que correspondan, ¿no? Es un trabajo arduo, pero que además importa el poder informar a la población de que el cruce de estos datos, el cruce de información, se hace con entidades públicas y privadas a quienes les solicitamos que puedan brindarnos rápidamente los datos que requieran los jurados electorales especiales para cumplir de manera exitosa la labor que tenemos en esta primera etapa, ¿no? Bien, doctora, respecto al día de la jornada electoral, el 11 de abril, ¿cuántos fiscalizadores se prevé tener a nivel nacional? Bueno, Paloma, esa es, te agradezco por tu pregunta. Es importante recordarle a la ciudadanía que el Jurado Nacional de Elecciones vela por el cumplimiento de las normas electorales y que además el día de la jornada electoral, con total transparencia y brindándose todas las garantías, la población pueda acudir a emitir su voto. Es así que habrá fiscalizadores en todos los locales de votación que habilite la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Nosotros estamos a la espera de la cifra final que brinda la Oficina Nacional de Procesos Electorales respecto a la cantidad de locales. Nosotros tenemos información actualizada hasta el mes de diciembre de la cantidad de locales que tanto a nivel de Lima y a nivel nacional sumaría un poco más de 16.600. Sin perjuicio de ello, estamos también atentos a la proyección que se pueda dar, que probablemente sea de alrededor de 20.000 locales, en la medida que la Oficina Nacional de Procesos Electorales está considerando que haya justamente mayor cantidad de espacios que permitan que se instalen las mesas, observando estrictamente protocolos sanitarios, ¿no?, de bioseguridad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que también presente que debemos trabajar bajo esa proyección, y si hubieran más de 20.000 locales, habrá más de 20.000 fiscalizadores que con el chaleco rojo del Jurado Nacional de Elecciones se encontrarán prestos y atentos para que la jornada electoral se lleve con total transparencia, legalidad y sobre todo con las garantías de que se va a respetar la voluntad de la población. Así es, como siempre, el compromiso del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos hablando de una cifra histórica que no se ha visto en procesos electorales anteriores, y es precisamente también por esto de la pandemia y cuidar a nuestros electores y también a los trabajadores del sistema electoral y a los otros actores que participan del proceso. Bien, doctora, ahora, algo que no podemos perder de vista son las medidas de seguridad sanitaria. En ese sentido, ¿cuál es la labor que realizan los fiscalizadores, pero teniendo en cuenta estos cuidados y estas medidas? Claro, tengamos presente que los candidatos, los militantes, no están exentos de cumplir con las normas que ya estableció el gobierno central respecto a las medidas sanitarias que todos debemos respetar, el no generar aglomeraciones, el no dejar de utilizar la mascarilla, ¿no es cierto?, el mantener el distanciamiento. Creo que es importante recordar que estas normas están dadas para todos los peruanos y que los candidatos, candidatas, militantes, quienes son parte de las organizaciones políticas, no se encuentran exentos del cumplimiento y tampoco de las sanciones, ¿no? Es así que hay normas que establecen, por ejemplo, la imposición de multas. La Policía Nacional del Perú es la encargada justamente de velar por el cumplimiento de estas medidas y además de la imposición de ellas. Y por su parte, el Ministerio Público hará lo correspondiente en relación a si se llegara a configurar algún delito, ¿no? Porque hablamos de propagación de una enfermedad que más puede afectar gravemente a la población, a la comunidad. Son temas relacionados también a salud pública. Sin perjuicio de ello, también los fiscalizadores que se encuentran
a nivel nacional, si en el marco de su labor de fiscalización tomaran conocimiento, informarán inmediatamente a las autoridades policiales para que procedan conforme a sus atribuciones. Así es, doctora. Bien, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, Paloma. Gracias. Listo, doctora, muchísimas gracias. Hemos conversado con la Directora Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones sobre la labor que desarrollan en el marco de estos comicios. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Bien, seguimos en JN Noticias y atención con la siguiente noticia porque el presidente Francisco Sagasti sostuvo que el país está en un nivel de alerta extrema y señaló las nuevas medidas que se tomarán frente a la pandemia desde mañana 15 de enero. Tras la presencia de una nueva cepa de la COVID-19 en el país y el colapso en los hospitales por casos de coronavirus, el presidente Francisco Sagasti confirmó en conferencia de prensa que como país hemos pasado de un rebrote al inicio de una segunda ola de la pandemia. Estamos al inicio de esta segunda ola y depende de nosotros y del cumplimiento de las medidas que vamos a proponer y que van a explicar los miembros del gabinete, el que se reduzca la pendiente de contagios, de hospitalización y de camas UCI a un nivel como el que teníamos hace unas pocas semanas. Recordemos también que esto es en parte el efecto de las fiestas de Navidad y de fin de año y que vamos a ver todo el impacto recién en una semana o dos. Por eso es que estamos poniendo tanta atención y por eso es que hablamos del inicio de una segunda ola. En esa misma línea señalaron las medidas que regirán desde el 15 al 31 de enero, ubicando a los departamentos del país en distintos niveles frente a la pandemia, entre ellos nivel moderado, nivel alto y nivel muy alto. En nivel moderado se encuentran Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali, con restricciones en el aforo de lugares comerciales y de entretenimiento y con un toque de queda que rige desde las 11 de la noche a 4 de la mañana. En cuanto al nivel alto se encuentran Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Lima Metropolitana, Cusco, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes, con restricciones en el aforo y además la prohibición del tránsito vehicular particular los domingos, con un toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana. Y sobre el nivel muy alto se encuentran Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Regiones, Piura y Tacna, con restricciones en el tránsito vehicular y peatonal los domingos y un toque de queda de 7 de la noche a 4 de la mañana. Sumadas a estas medidas, se debe continuar con los protocolos permanentes del uso de mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol y el distanciamiento. Según manifestó Sagasti, el Perú se encuentra en un nivel de alerta extrema y se busca no volver a la cuarentena total de la población. Por su parte, resaltó que la próxima vacunación es un compromiso de su gobierno con todos los peruanos. Esto es un esfuerzo conjunto en el cual tenemos que participar todos, pero por favor que no quede la menor duda que la vacuna estará disponible gratuitamente para todos los peruanos y peruanas en el plazo más breve posible que logramos concretar con los proveedores de vacunas. Y no deberían tener ningún temor con respecto a eso. Las indicaciones son claras: respetar las últimas medidas, no bajar la guardia frente a esta enfermedad y que el Estado garantizará que las vacunas sean gratuitas para todos los peruanos. La situación es preocupante también en el norte del país. El suministro de oxígeno medicinal para los pacientes con COVID en Trujillo pasa por momentos críticos por el aumento de los casos. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Desde la tercera semana del mes de diciembre, según la subgerente de salud de la Municipalidad Provincial de Trujillo, la capacidad para prestar los balones de oxígeno de la planta móvil está agotada. Ya no tenemos en préstamo. Es importante que si es que se pueden agenciar de esos balones de oxígeno, lo hagan y nosotros estamos dispuestos a abastecerlos con el suministro, ¿no?
Exhortó a la ciudadanía a ser empáticos, pues el porcentaje de abastecimiento de cada balón de oxígeno por persona no es al 100% por la siguiente razón. Si antes llenábamos el balón completo, ahora lo llenamos al 60 o 70% para que podamos darle a más personas el oxígeno. La demanda del abastecimiento de oxígeno medicinal para pacientes COVID-19, según la funcionaria edil, está hoy en día al 90%. El otro 10% corresponde a pacientes con otras patologías. La planta móvil de oxígeno de la Municipalidad de Trujillo atiende todos los días las 24 horas. Solo los domingos por la tarde hacen el mantenimiento. Por otro lado, el Congreso confirma que la semana de representación se realizará del 25 al 29 de enero. Veamos. La Junta de Portavoces del Congreso acordó que la semana de representación correspondiente al mes de enero de 2021 se realice del 25 al 29. El acuerdo fue adoptado en la sesión de portavoces celebrada el 12 de enero. Durante la semana de representación, los parlamentarios pueden constituirse en sus circunscripciones de procedencia a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento del Congreso. Dicha disposición establece que los congresistas están obligados a comunicarse con los ciudadanos y las organizaciones sociales. El objetivo es conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Además, los parlamentarios deberán atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población. Y en Tarapoto, las autoridades comprobaron que muchos mercados no cumplen con las medidas de seguridad sanitaria para prevenir la COVID-19. Veamos el informe de nuestro canal aliado Vía Televisión. En operativo multisectorial constataron que los mercados Platanito y Lima Tambo en Tarapoto no se cumplen protocolos de bioseguridad. Por el momento dejaron varias observaciones. En caso de no levantarlas, los administradores tendrán que atenerse a consecuencias administrativas. De acuerdo al tipo de hallazgos que se encuentra, la gravedad de la infracción ya se va a corresponder a la sanción correspondiente. Los centros de abastos deben cumplir protocolos de bioseguridad, entre ellos servicio de desinfección de los pies en la puerta de ingreso, lavamanos, mientras que los comerciantes deben llevar obligatoriamente mandil y mascarillas. Bueno, por parte del mercado, el establecimiento tiene que cumplir con un aforo máximo, digamos permitido, que es el 40% del aforo total que se trabajaba normalmente. Tiene que tener con un servicio de lavamanos instalado en la puerta, un servicio de desinfección de las plantas de los pies y el distanciamiento correspondiente. Por parte de los comerciantes sí es el uso obligatorio de su mandil, de su mascarilla, su cubrepelo. En el caso de las personas que preparan alimentos sí es el uso de guantes. De esta manera, las autoridades tratan de prevenir que más personas se contagien del virus. Lo que estamos tratando es ya de manera anticipada, tratando de prevenir y tratando de que todos los mercados cumplan con estos protocolos. Es decir, en los próximos días se va a continuar con este tipo. Estas son acciones que vamos a realizar continuamente, vamos a estar visitando a todos los mercados de manera continua, conjuntamente con las instituciones involucradas en este asunto. ¿Algún llamado en todo caso a los empresarios o dueños de locales? Bueno, simplemente hacerles las recomendaciones necesarias, ya conocen cuáles son los protocolos de bioseguridad, ya se les ha hecho llegar, nos hemos reunido con ellos, también hemos conversado sobre este asunto y como empresa privada tienen que hacer cumplir simplemente el reglamento. En un momento de entrevista vamos a conversar con Alicia Abanto, ella es adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo y para nosotros es un gusto darle la bienvenida aquí en JN Noticias. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Paloma? Un gusto conversar contigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Bueno, vamos a hablar sobre la labor de la Defensoría del Pueblo para la protección de los derechos de los ciudadanos en el contexto de la COVID-19. Por favor, señora Abanto, coméntenos cuál es la labor que desarrollan ustedes. Bueno, la Defensoría del Pueblo es una institución que defiende los derechos de las personas a través de la supervisión a todas las instituciones públicas del país y también a las empresas que brindan servicios públicos, como por ejemplo las empresas que brindan servicios de agua o de energía, ¿no? Nuestra labor es muy amplia y en el contexto de la pandemia, desde luego los retos para nuestra institución han sido mayores porque las vulneraciones de derechos y las afectaciones de las personas
en verdad se han multiplicado. Por ejemplo, en esta semana estamos interviniendo, haciendo una supervisión nacional y un seguimiento a la situación de las camas de cuidados intensivos para pacientes graves de COVID-19, porque como la población sabe, los pacientes más graves necesitan tener una atención altamente especializada con la conexión a ventiladores y a un personal especializado. Pero lamentablemente esta semana, por ejemplo, tenemos que informarle claramente a la población de que a nivel nacional los servicios de cuidados intensivos están copados al 90% y en Lima Metropolitana y el Callao están copados al 99%. ¿Eso qué significa? Y es parte del trabajo también de la Defensoría del Pueblo, es que la población tiene que saber con claridad y con transparencia de que muchas personas que necesitan en este momento camas UCI con ventilador para su familiar, es muy probable que va a tener que esperar varios días o que no va a poder acceder a este servicio porque es el servicio en relación a los servicios que se necesitan para los pacientes. Este es el servicio más escaso, ¿no? Entonces, la Defensoría del Pueblo contribuye con un rol supervisor, pero también con un rol de comunicación a la población que consideramos que es muy importante porque no es posible que podamos afrontar adecuadamente la pandemia si es que la población no está correctamente informada. Sí, señora Banto, la situación es realmente preocupante y los ciudadanos tenemos que cuidarnos, tenemos que adoptar estas medidas de seguridad brindadas en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente. La Defensoría del Pueblo cumple un papel importante, ¿no? Y nos gustaría saber qué es lo que hacen ustedes una vez identificado este tipo de problemas, una vez que reciben la denuncia de los ciudadanos. Eso es un aspecto importante para explicar porque, por ejemplo, a lo largo del año la Defensoría del Pueblo recibe más de 100.000 casos que son problemas que afronta la población en su vida cotidiana frente al Estado, frente a las empresas que brindan servicios públicos. Cuando recibimos una queja, analizamos el caso, le pedimos a la institución quejada que haga su descargo, que nos dé una explicación, y de inmediato nosotros buscamos una solución al problema a través de una recomendación o varias recomendaciones que hacemos a las autoridades. Le hacemos seguimiento a que esas recomendaciones se cumplan, porque de esa manera podemos lograr un cambio concreto. Les doy un ejemplo. Durante esta semana, por ejemplo, hemos recibido la queja de una familia que señalaba que no tenía información sobre su familiar que estaba internado en un hospital por COVID, ¿no? Lo que señalaba es que no se le había dado información y que cuando había recibido una llamada le habían dicho que su familiar estaba ya fallecido. Sin embargo, posteriormente, cuando la Defensoría del Pueblo intervino, detectamos de que la información era falsa. En verdad, el familiar de estas personas estaba vivo, estaba siendo atendido. Y entonces ahí vemos cómo hay una vulneración de derechos a la información y desde luego un impacto muy fuerte para una familia recibir una información de esta gravedad, ¿no? De que ya falleció tu familiar, pero felizmente, en verdad, la persona estaba vivo y estaba recibiendo atención. Entonces la Defensoría interviene para solucionar estos problemas concretos, pero que son afectaciones de derechos, porque las personas tienen precisamente la necesidad de recibir una información adecuada sobre sus familiares que están internados en los hospitales. Esto es un ejemplo, pero desde luego la Defensoría del Pueblo tiene intervenciones de distinta índole, no solamente con casos individuales de esta naturaleza, ¿no? Sino también nosotros intervenimos ante el Congreso de la República para, por ejemplo, promover que se den normas en favor de la población, damos opiniones a los proyectos de leyes, y también intervenimos ante el gobierno nacional y los gobiernos regionales para influir en que las políticas públicas se implementen de mejor manera. Ahora, por ejemplo, nuestra intervención en la supervisión de las camas UCI con ventilador está orientada a procurar que haya un incremento en el número de camas UCI, aunque somos conscientes de que ese incremento no puede llegar a ser, digamos, muy grande, porque en el Perú existe una limitación importante de personal de salud especializado para las camas UCI, y por tanto, otra labor que realizamos con la población es también de invocar a la población a tomar medidas también de responsabilidad, a cumplir con sus deberes como
ciudadanía, ¿no? En este momento, por ejemplo, una invocación que hace la Defensoría del Pueblo a la población es que haga su mayor esfuerzo en cumplir las reglas de bioseguridad. Le pedimos a la población que usen correctamente la mascarilla cubriendo nariz y boca, que no vayan a lugares aglomerados, que eviten participar de reuniones familiares o amicales donde se retiran la mascarilla y se exponen al contagio, porque en este momento en el Perú hay una variante del virus que es doblemente contagiosa o triplemente contagiosa, ¿no? Se puede llegar a contagiar hasta 7 personas. Una persona infectada puede llegar a contagiar hasta 7 personas con este nuevo virus que es más contagioso. Así es. Y por tanto, estamos desde luego ya ante un inicio de una segunda ola y se requiere el mayor esfuerzo, no solo del Estado, sino también un esfuerzo máximo de la población, claro. Porque si no hay, digamos, una responsabilidad total y plena en el sentido de la protección individual, no vamos a poder salir adelante como sociedad. Es momento de ser conscientes, ¿no? Como ciudadanos y seguir las medidas de seguridad sanitarias correspondientes que amerita también el momento en el que nos encontramos en el país. En el marco de la pandemia, señora Banto, ¿cuáles son las quejas que se presentan en mayor cuantía? Digamos, ¿cuáles son los casos más recurrentes, aparte de las camas UCI que ya hemos hablado? Bueno, tenemos distintos tipos de quejas, pero podríamos señalar que, por ejemplo, a nivel de tipo de instituciones quejadas, desde luego tenemos un amplio espectro de quejas contra municipalidades y contra gobiernos regionales. Uh-huh. En el contexto de la pandemia, además, hay que tener en cuenta que uno de los problemas han sido que varias instituciones públicas no han logrado adecuarse rápidamente, claro, a un contexto, por ejemplo, de atención a distancia también, virtual, digital, atención virtual, atención de reclamos a la población o mantener adecuadamente los servicios que se tenían que prestar desde el Estado, ¿no? Entonces, desde luego tenemos distintos tipos de quejas que han ido variando en función de los problemas que también han ido ocurriendo a lo largo de la pandemia. Por ejemplo, en algún momento teníamos la queja contra las municipalidades por el hecho de que no llegaban las canastas con alimentos. Acordémonos que el año pasado, por ejemplo, hubo una etapa en la que las municipalidades tenían que entregar alimentos a las familias más, más desprotegidas. Vulnerables. Pero también, por ejemplo, tenemos quejas contra los ministerios porque no emiten normativas adecuadas para proteger a los ciudadanos. Entonces, nosotros abordamos distintos tipos de quejas. Y lo importante es que la población en verdad pueda recurrir a la Defensoría del Pueblo a través de los distintos canales, porque nosotros somos una institución bastante flexible, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestra página web. Tenemos una flexibilidad para recibir las quejas por correo electrónico, entonces la población puede acceder a nuestra institución con facilidad, porque tenemos 38 oficinas en todo el país y todas tienen líneas de celular y de teléfono fijo abiertas a la población. Existe esta apertura por parte de la Defensoría del Pueblo y los ciudadanos tienen que tener en cuenta, tienen que saber que pueden realizar sus denuncias y sus quejas a través de los diversos canales que ustedes tienen. En ese sentido, nos gustaría que nos diga cuáles son sus redes sociales, números de teléfono, direcciones de repente a los que pueden acudir los ciudadanos. Desde luego, tenemos, por ejemplo, nuestra línea gratuita, que es la 0800 15 170, que es una línea que atiende las 24 horas del día. Y también tenemos en nuestras redes sociales, tenemos cuentas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y nos pueden encontrar con facilidad en estos canales. Y también, por ejemplo, tenemos en nuestra página web, tenemos publicados el directorio de todos los teléfonos de todas las 38 oficinas que están atendiendo día a día en el Perú. Entonces, por ejemplo, si alguna persona necesita conectarse con la oficina de Cajamarca, por ejemplo,
En la página web está el directorio institucional, donde señalamos ahí el teléfono de emergencia de Cajamarca, que por ejemplo es el 976-78-3563. Está allí a disposición, ¿no? Como de todas las otras oficinas también van a poder encontrar correo electrónico, nombre del jefe, el celular, que todas las oficinas tienen un celular que funciona como teléfono de emergencia al cual la población puede recurrir. Excelente. Nosotros hemos publicado en nuestras redes sociales, a lo largo de toda la pandemia, hemos publicado los celulares que son usados como teléfonos de emergencia de todas las oficinas del país, y eso ha facilitado que mucha población pueda llegar, digamos, a nosotros a través inclusive del WhatsApp, para poder presentar sus quejas. Bien, listo. Entonces la información ya está dada. Pueden entrar a la página web de la Defensoría del Pueblo y también conocer cuáles son los números de teléfono que tienen en diferentes puntos del país, porque trabajan de manera descentralizada. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Muchas gracias por continuar en JNE Noticias. Tenemos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Veamos. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El gobierno oficializó el decreto supremo que establece las medidas preventivas diferenciadas por cada departamento para prevenir la propagación del coronavirus. Este decreto supremo ha sido publicado en el diario El Peruano y aprueba el nivel de alerta por departamento. Recordemos que cada 15 días se hará una evaluación para definir en qué categoría se encuentran los mismos. Esto entra en vigencia desde el día de mañana. Además, el gobierno autorizó la transferencia de más de 154 millones de soles para financiar la contratación del personal de salud a favor del INEN y los gobiernos regionales, y que con esto se pueda reforzar la atención de la emergencia causada por el COVID-19. El radar más grande del mundo para estudiar fenómenos físicos se encuentra en el Perú, destacó el Ministerio del Ambiente, quien precisó que este equipo cuenta con una antena que tiene un tamaño de 10 campos de fútbol y puede medir capas atmosféricas de hasta 1000 kilómetros de altitud. Este pertenece al Radio Observatorio del IGP y se encuentra en Lurigancho, Chosica. El Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI fueron vacunados contra el coronavirus, así lo anunció el comunicado del portavoz de la Santa Sede. El Vaticano inició la campaña de vacunación para los 5.000 residentes y empleados. Cuidado, porque los oleajes anómalos continuarán en todo el litoral de nuestro país hasta el sábado 16 de enero, según lo informó la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra de nuestro país. INDECI exhortó así a las autoridades a orientar a la población en cuanto a medidas de protección y evitar exponerse. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social reafirmó la garantía de transparencia en los procesos de compras para el programa Jaliwarma. El informe es de nuestros amigos de TV Norte de Chiclayo. Con el objetivo de garantizar el 100% de servicio alimentario para más de 4 millones de escolares en el país, desde el primer día de clases, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social iniciará este 15 de enero la segunda convocatoria del proceso de compras 2021. Luego de los postores registrados en la plataforma virtual podrán formular consultas y observaciones, y después se procederá a absolver a publicar las mismas. Las empresas, personas naturales o jurídicas que se hayan registrado en la plataforma virtual y se encuentren aptas para participar podrán presentar sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo con el cronograma publicado con las bases. Posteriormente se procederá a la evaluación técnica de los establecimientos que se registraron en esta plataforma.
Para ello se verificará que se cumplan las condiciones higiénicas y sanitarias, capacidad total de almacenamiento. Los comités de compras que llevan adelante el proceso de compras 2021 de manera descentralizada en todo el país se encargarán de evaluar y calificar las propuestas técnicas y económicas presentadas por las empresas que superaron la evaluación de sus establecimientos. Y tras 10 meses de vivir en medio de una pandemia por la COVID-19 en Perú, los problemas de salud aumentaron en un 40%. En la siguiente nota conozca qué pasos debe seguir para cuidar adecuadamente su salud mental. Tras casi un año de llegar el coronavirus al Perú, el Ministerio de Salud advirtió que las cifras de problemas de salud mental en la población peruana se han incrementado en gran manera. Los problemas de salud mental se han incrementado en más o menos entre el 30 y 40%. Asimismo, también la intensidad se ha incrementado de un 30 o 40% los problemas de salud mental. Si esto se le suma que más o menos el 70% de la población peruana no sabe cuidar su salud mental, te imaginarás que el problema es bastante alto. Problemas de salud mental que básicamente se circunscriben en ansiedad, depresión, trastornos obsesivos, y justamente donde uno de los síntomas que puede estar inmerso es el insomnio, o sea, la dificultad para dormir, ya sea para conciliar el sueño o ya sea porque en la noche me estoy despertando, que lógicamente es producto de estos problemas que estamos atravesando. El psiquiatra Hugo Lozada remarcó que el insomnio también puede originar trastornos de salud mental como depresión, ansiedad, abuso de sustancias, entre otros. Se dice que en términos generales una persona debe dormir más o menos entre 10 de la noche y 6 de la mañana. ¿Y por qué esto? Hay un tema que básicamente conlleva el sueño, que es el ritmo circadiano. El ritmo circadiano nos dice que entre 10 de la noche y 6 de la mañana nuestro aparato inmunológico y endocrinológico reduce su actividad. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un insomnio, o sea, quiere decir que yo estoy despierto en la noche, en la madrugada, pues lógicamente se altera mi aparato inmunológico y endocrinológico. Puedo tener problemas de endocrinopatía, o sea, problemas que podemos atravesar por nuestras diferentes glándulas y lógicamente esto tiene un impacto en la concentración, en la atención, en la memoria y en sí también, como estamos conversando, en la producción hormonal. Además, el especialista refirió que el uso de aparatos electrónicos como el celular o televisor antes de dormir impide que tengamos un adecuado descanso. Porque si yo estoy durmiendo con el celular al lado o con la laptop al lado, indudablemente mi sueño no va a ser reparador. Por eso que es importante que de alguna manera, si en la noche yo quiero dormir de una manera sana, pues en primer lugar no dormir lógicamente esperando, por ejemplo, que sea con el televisor al lado. De preferencia no debemos tener un televisor al lado, tampoco un celular, aparte que el celular nos estimula la luz o los rayos que emite de alguna manera y no nos permite tampoco tener un sueño reparador. Es por eso que es importante que yo tenga la mayor cantidad de elementos que limiten el sonido, el ruido, para que mi sueño sea reparador. Lozada indicó que otra forma de cuidar nuestro cerebro y mente es comiendo de manera equilibrada y saludable, mediante una dieta balanceada que contenga diversos grupos alimentarios como carnes o sustitutos, cereales, menestras, frutas y verduras, entre otros. Finalmente, el doctor psiquiatra Hugo Lozada brindó 5 tips importantes que toda persona debe seguir para poder mantener una buena salud física y mental. Los tips importantes de lo que estamos conversando: 1, la práctica del ejercicio de 30 a 40 minutos diarios. 2, el tener amistades positivas, evitar buscar nosotros personas que de alguna manera, como nosotros a veces decimos en el argot, de malas vibras, evitar tener contacto con estas personas. 3, práctica del yoga, también muy importante el practicar el yoga. 4, alimentación sana, una alimentación que conlleve, por ejemplo, lo que estamos hablando, frutos secos, semillas, y que de alguna manera también evitar pues, las grasas insaturadas. Y 5, que de alguna manera practique
hábitos saludables como es la misma oración, influye tremendamente sobre nuestro aparato inmunológico, que es el que determina lógicamente este estadio de bienestar que debe tener todo ser humano. Rápidamente nos trasladamos hasta el sur peruano. En Puno, el exalcalde de Azángaro, Efraín Murillo, fue detenido por la policía acusado del delito de lavado de activos. Tras permanecer 1 año y 3 meses en la clandestinidad, fue capturado el exalcalde de la provincia de Azángaro, Efraín Murillo Quispe, presunto líder de la organización criminal, el Clan del Mutuo Disenso. En el año 2019, un juez de investigación preparatoria de Azángaro le dictó 36 meses de prisión preventiva. La decisión se tomó porque existen suficientes elementos de convicción para creer que Murillo habría cometido el delito de lavado de activos. De acuerdo al Ministerio Público, se detectó que después de su gestión del 2014, terminó con bienes inmuebles que no podía justificar legalmente. La hipótesis es que Murillo se hizo de recursos a través de supuestos pedidos de dinero en obras. Tras su detención, fue internado en el penal de la Capilla Juliaca. Cabe mencionar que el personal de inteligencia le estuvo siguiendo desde hace 15 días. Y es momento de nuestro segmento, el libro recomendado. Hola a todos, mi nombre es Patricio Ortega, soy escritor y periodista, trabajo en Filtro, un sitio que hace verificación de información, fact-checking. Y bueno, y además de saludarlos, quería comentarles sobre un libro que a mí me pareció fabuloso. Es un libro que se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada, que es coterránea mía, es de Córdoba, de Argentina. Acá se los muestro, yo lo tengo en versión online porque no lo compré en físico. Pero bueno, se lo sugiero. Camila es travesti y ha tenido, por supuesto, como la mayoría de las personas de ese colectivo, una vida bastante complicada y durante muchos años se dedicó a la prostitución. Estamos hablando de un grupo, posiblemente uno de los grupos sociales más discriminados que existen, por lo tanto, la construcción del relato apunta a esa situación de marginalidad extrema en la que vivía este grupo de travestis que se prostituía en el Parque Sarmiento, que es una especie de pulmón verde de la ciudad de Córdoba. Lo increíble que logra Camila, que más allá de lo duro que es el relato y de la tristeza, es un relato de ficción, por supuesto, no es documentado, sino que ella toma sus vivencias y construye un relato de ficción. Pero lo más interesante que logra Camila es que es bello. Le da, es un texto bello, además de bien escrito, tiene mucha belleza, tiene esta cosa de fábula, hasta soñadora incluso, si se quiere buscar algún tipo de adjetivo, pero al mismo tiempo es triste, es dura, porque nos cuenta este tipo de vivencias. Otra cuestión interesante del libro es cómo entre ellas mismas construyen un grupo bastante fuerte, bastante consolidado y unido para hacer frente a esa marginalidad extrema. Es un libro realmente maravilloso, es corto, no es largo, es un lindo libro para leerlo así en vacaciones. Creo que deja mucho, que hasta incluso alguna enseñanza, y nos muestra posiblemente parte del mundo o que nosotros no terminamos de conocer o a los que no tenemos acceso. Por lo tanto, bueno, se lo sugiero y muchas gracias por la invitación. En JN Noticias tenemos nuestro bloque internacional. En Uruguay proponen que asistentes a fiestas clandestinas realicen trabajo comunitario en hospitales. La propuesta lanzada por el Colegio Médico busca despertar conciencia y responsabilidad ciudadana frente a la pandemia. En Uruguay se generó una controversia luego de que propusieran que las personas que asisten a fiestas sean obligadas a trabajar en hospitales como una forma de compensación a la sociedad. Lo anterior debido a la emergencia actual generada por la pandemia del coronavirus. Fiestas clandestinas, reuniones sociales y más eventos innecesarios hacen parte de las actividades que se realizan a diario, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial. Por tal razón, el presidente del Colegio Médico de Uruguay, Glauco Rodríguez, lanzó una propuesta para sancionar a estas personas.
Según Blauco, consiste en que cumplan algún tipo de tarea utilizando todas las medidas de protección y que sepan lo que se siente estar 12 o 24 horas en esos lugares con esas armaduras. En Uruguay se tuvieron que cerrar las fronteras durante el mes de enero debido a un rebrote de la pandemia, por lo que dicha propuesta ha generado polémica en redes sociales, donde personas de otros países se han sumado a pedir lo mismo para sus territorios, haciendo alusión a la gente irresponsable. El Vaticano comenzó su campaña de vacunación. El Papa Francisco fue uno de los primeros en recibir la vacuna contra la COVID-19. Veamos los detalles. El Papa Francisco, de 84 años, recibió la vacuna contra la COVID-19 en la primera jornada de la campaña de vacunación organizada en el Vaticano. El Papa fue vacunado en un sector del atrio del aula Pablo VI, acondicionado especialmente para la aplicación de las vacunas. El pontífice recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y en 3 semanas recibirá la segunda dosis. Asimismo, esta campaña de vacunación está prevista para los 5.000 residentes y empleados del Vaticano, a lo que el Papa Francisco destacó que sería ético que todo el mundo se vacunara. El Papa emérito Benedicto XVI, de 93 años, quien reside retirado en un monasterio dentro del Vaticano, también figura entre los primeros vacunados. Y expertos de la Organización Mundial de la Salud llegaron a Wuhan, en China, para investigar el origen del coronavirus. El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar el origen del coronavirus, llegó hoy a la ciudad china de Wuhan, cuna de la epidemia. Esta visita es sumamente sensible para Beijing, preocupado por descartar cualquier responsabilidad en la epidemia, que ha causado cerca de 2 millones de muertos en el mundo. Inicialmente, la visita estaba prevista para la semana pasada, pero fue anulada debido a que faltaban todas las autorizaciones necesarias. Esta misión durará entre 5 y 6 semanas. Su objetivo es explorar todas las pistas, pero no buscará culpables. Sin embargo, el director de la OMS lamentó que sus investigadores no hayan podido visitar antes el país. Como se sabe, China había conseguido erradicar la pandemia desde la primavera pasada, gracias a sus contundentes medidas de control, pero en los últimos días han vuelto a surgir varios brotes en el país. La mayoría de los nuevos casos se registran en Hebei, provincia que rodea la capital Pekín, con 81 casos. Según las autoridades sanitarias, la persona fallecida fue precisamente en esta provincia. Bien amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy en JN Noticias. Nos reencontramos siempre aquí en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los 21 canales aliados del ente electoral. Los dejamos con bellas imágenes de Posuso. Permiso.